Bueno, bienvenidos estimados estudiantes. Esta es la semana número 22. Como ya saben, soy el licenciado Juan Carlos Hidrobo, el tutor y docente de la asignatura de física para tercero de bachillerato. Esta semana vamos a trabajar un tema muy importante que es a continuación de lo que hemos visto en semanas anteriores, como era la ley de Faraday, la ley de Ampere, vimos las transformaciones de Oreste, sí, vimos el motor eléctrico y vimos también que el magnetismo podía provocar o inducir corriente eléctrica. Esta Buenas semana noches, vamos a ver licenciado. básicamente lo que es las aplicaciones de la inducción electromagnética. La semana pasada habíamos visto lo que es inducción eléctrica. Esta semana vamos a ver ya las aplicaciones de la inducción electromagnética. Cuando hablamos de inducción electromagnética, vamos a recordar las baterías, más o menos en 1840, 1850. Antes del descubrimiento de esta inducción electromagnética, la única fuente de energía eléctrica era la batería, como la pila de Volta o la de Daniel. Si ven aquí estos gráficos que les he puesto, esta era la primera pila de Volta que generaba un poco de energía eléctrica y con eso se empezaron los primeros descubrimientos, las primeras experimentaciones de inducción eléctrica. Luego vino la pila de Daniel, una pila rústica que tenía diferentes contenidos químicos y que eso generaba energía eléctrica. Estas producían electricidad cara y en pequeñas cantidades. Gracias a la inducción electromagnética, una gran cantidad de trabajo mecánico puede transformarse de forma económica en energía eléctrica. ¿Qué fue eso que dio en la actualidad? Que esas baterías en esos tiempos, esas pilas eran muy costosas debido a los contenidos químicos y no existía rentabilidad como en la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Pues tenemos ya el tendido eléctrico con corriente alterna, corriente generada gracias a que el agua cae en estas bobinas. Estas bobinas tienen unos imanes gigantescos que el agua comienza a hacer mover estas bobinas y al moverse estos magnetos se empieza a inducir lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? Por eso se llama corriente alterna, porque unos alternadores comienzan a generar esta corriente eléctrica y es un poco de una energía menos costosa debido a que es una energía provocada por una energía potencial, por una energía mecánica, ¿sí? Como es la caída del agua en las represas de Paute y en todas las hidroeléctricas que tenemos en el Ecuador y a lo largo del planeta. A diferencia de las baterías que se usaba más o menos por los años 1800, que tenían compuestos de zinc, compuestos de cobre, de aluminio, entonces incluso esto hasta contaminaba el medio ambiente. Entonces eso es básicamente lo que es la inducción electromagnética, ¿sí? Lo que encontró el señor Maxwell es que se puede inducir corriente a partir del magnetismo, algo básico, deducido de la ley de Ampere y la ley de Faraday. Cada uno de estos físicos fue complementando al anterior hasta que vino el señor Maxwell. Ya vamos a ver qué es los aportes que ha dado el señor Maxwell. Dentro de estos aportes vemos lo que son los generadores eléctricos. Todos hemos visto un generador eléctrico, ¿no? Una máquina que funciona con combustible, que tiene un motor que el combustible hace por medio de la combustión. El gas comienza a mover esas bobinas y esas bobinas comienzan a girar por los imanes e inducen corriente eléctrica. Antiguamente, cuando no había la corriente que tenemos en la actualidad, que es las 24 horas, había racionamiento de corriente eléctrica, muchas empresas compraban generadores para cuando había los cortes de luz, usar lo que eran los generadores eléctricos. Esta energía eléctrica es fundamental en nuestras vidas, ya por su capacidad de transformarse en otras formas de energía. Los generadores eléctricos pues convierten ya sea la energía mecánica, térmico, radiante en energía eléctrica. ¿Sí? Cuando hablamos de energía mecánica se refiere al movimiento, convertirlo en electricidad. Al hablar de energía térmica, pues el vapor, la combustión de los sistemas térmicos pues también producen lo que es la energía eléctrica. Muchos han de haber escuchado en Rusia de Chernóbil. Estos producían energía nuclear. Esos gases que producían estos químicos y esa radiación radiante, pues
generaba energía eléctrica. Esos también son otros tipos de generadores, pero son un poco más, bueno, no son un poco más, se diría que son más peligrosos porque tienen químicos altamente contaminantes. En cambio, las represas hidroeléctricas no existe tanta contaminación porque meramente es caída de energía potencial, caída de agua que se convierte por el movimiento e induce a unos imanes a convertir energía eléctrica. Entonces, para que recuerden el concepto básico, un generador eléctrico es cualquier dispositivo que transforme una determinada forma de energía en energía eléctrica. O sea, transforma un tipo de energía X en otro tipo de energía eléctrica. En este caso, ¿qué tipo de energía? Es una energía potencial que cae del agua. Entonces, si el generador produce una corriente eléctrica continua, se le suele decir, o el nombre correcto para decir es dínamo. Y si la corriente es alterna, se le llama alternador. ¿Qué quiere decir cuando un generador produce corriente continua? Que es una corriente que va a mantener el mismo voltaje. Entonces, si produce una corriente que es de 12 voltios y mantiene los 12 voltios, es continua. Pero en cambio, si es una corriente que sube a 12 voltios, baja a 9, baja a 8, menos 12, que va oscilando, en ese caso esa corriente es alterna. Y por eso es que el aparato, el generador, se le llama alternador, porque va alternando de corriente positiva a corriente negativa. En cambio el dínamo no, pues el dínamo mantiene una corriente con el mismo voltaje, una corriente digital. Entonces, esas son las aplicaciones de la inducción de la energía eléctrica por magnetismo, los generadores eléctricos. También tenemos lo que es el alternador. Ese es su diseño desde el punto de vista matemático, ¿sí? Básicamente el alternador en su interno tiene unos imanes, ¿sí? Estos imanes tienen lo que es una, se le conoce el nombre en física de espira. Muchas espiras de estas conforman lo que es una solenoide. Y el magneto produce que estas espiras comiencen a girar con un desplazamiento angular. Entendiéndose como desplazamiento angular o velocidad angular es cuando comienzan a formar circunferencias, ¿sí? Cuando un radio de un punto en el centro está fijo y comienzan a moverse con una velocidad angular constante. Entonces, básicamente consiste en una espira plana que hace girar mecánicamente una velocidad angular representada por la letra griega omega. Algunos le dicen W, pero es la letra griega omega, que es constante en un campo magnético uniforme representado por la letra griega beta o la letra B mayúscula, creado por imanes permanentes. Entonces nos vamos a imaginar que esto de aquí es la espira y pongo un imán arriba y otro imán abajo con la polaridad norte y sur. Esa polaridad va a comenzar a hacer que la espira comience a girar. Y la espira, como es un material altamente conductor, va a permitir conducir los electrones por ese medio conductor y a que se muevan a nivel atómico lo que son los electrones, ¿sí? Y comienzan a ganar carga elemental. Esa carga elemental se va a mover y aparece flash, como magia la electricidad. Entonces, estos extremos de la espira están conectados a dos anillos. Un anillo A que gira solidariamente con la espira, y un anillo de circuito externo que puede acoplarse a los anillos mediante dos escobillas, representado con la letra E mayúscula. O sea, aparte de la espira, también deben ir unos anillos para que puedan agarrar y mantener, para que no se salga. Pero imagínense si no estuviera agarrada esa espira, saliera volando por los aires y no pudiera producir esa velocidad angular constante. Entonces, a medida que la espira gira en el campo magnético, el flujo magnético que la atraviesa varía y por tanto se induce una FEN. Pero ustedes dirán, ¿qué es esa FEN? Cuando hablamos de FEN, hablamos de fuerza electromotriz. Ese es el tema de la aplicación de la fuerza electromagnética, la fuerza electromotriz. En la espira que hace circular una corriente eléctrica en el circuito exterior. Entonces, cuando un motor empieza a generar corriente eléctrica, comienza a girar, eso provoca lo que es llamada fuerza electromotriz, porque mantiene una velocidad mecánica constante. Ahora vamos a ver en sí qué es la FEN, o la famosa fuerza electromotriz. En algunos textos le encontrarán con FEN con letras minúsculas, con FEN con letras mayúsculas, FEN separados por puntitos, y en algunos libros de cálculo integral le representan con la letra griega epsilon, que es como una especie de E. Voy a utilizar un momento la pizarra para que vean cómo es la letra griega epsilon. La letra griega epsilon es como una especie de E. Así.
Esta letra griega epsilon es para representar lo que es la fuerza electromotriz. Esto es equivalente en algunos libros de física a la fuerza electromotriz. ¿Sí? Para que lo tengan presente. De repente van a ver en otros libros esa letra y van a decir ¿qué es eso? Entonces se denomina fuerza electromotriz o FEN a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar la fuerza electromotriz? Pues en todo motor eléctrico. Todo motor eléctrico básicamente tiene una fuerza electromotriz. Por eso es que cuando ustedes hablan de los vehículos, de los carros, algunos que son electromecánicos, pues han de haber escuchado de la fuerza electromotriz que produce, ¿no? Entonces, si la espira tiene una área S, la letra S mayúscula es para representar áreas, el flujo magnético que la atraviesa en cada instante del tiempo es, y ahí viene la nueva fórmula de aplicación, es la letra griega phi, que es para representar básicamente lo que es la velocidad en relación a la FEN. Todavía siguen alumnos conectándose. Vamos a darles clic en permitir. Entonces, phi va a ser igual al campo magnético multiplicado por el área y por el coseno del ángulo. ¿De dónde se da referencia? Miren, aquí vemos la espira. Si yo dibujo dos vectores, un vector, nos acordamos de la regla de la manito. Recordamos que este de aquí me va a representar lo que es el campo magnético, ¿verdad? Que forma una circunferencia. Y hacia arriba vendría a estar lo que es la superficie, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta eso, ayudándonos del teorema de Pitágoras, pues nos vamos a dar cuenta que es el coseno de un ángulo. Entonces, para yo encontrar ese desplazamiento angular, debo multiplicarlo por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forma con el vector superficie y el campo magnético B. Al momento que se expira, empieza a girar. Entonces la espira gira con una velocidad angular que siempre va a ser constante y se representa por la letra griega omega. Por tanto, el ángulo teta puede escribirse como, eso ya lo hemos visto en segundo de bachillerato, cuando vimos el desplazamiento angular, que dice que todo desplazamiento angular es igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Voy a utilizar de nuevo la pizarra para hacerles recordar un poquito de esto. Cuando estábamos en segundo vimos el desplazamiento angular y hablábamos que es cuando los objetos se mueven y forman lo que son trayectorias que son una circunferencia, ¿verdad? Entonces digamos que un objeto se mueve y tiene un radio. Esto forma un arco, ¿no es cierto? Ese arco, ese desplazamiento se lo representa con la letra griega teta. Entonces si vemos aquí esta espira igual está girando y formando una circunferencia. Entonces aquí también hablábamos, si esto se movía normalmente linealmente era una velocidad lineal. Pero como es un desplazamiento angular, aquí se le llama velocidad angular, representado por la letra griega omega. Entonces, esto lo hace un intervalo de tiempo, porque todos los objetos que se mueven en el espacio lo hacen en un intervalo de tiempo. Entonces, por eso que este desplazamiento angular siempre va a ser igual a la velocidad que lleve este objeto multiplicado por el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo compruebo? Porque el desplazamiento angular se lo mide en radianes sobre segundo y multiplicado por segundo. Entonces, segundo con segundo se va, que me queda los radianes. Y eso es lo que me va a representar ese desplazamiento al momento que gire esta espira aquí. Entonces, siempre hay que recordar. Entonces, esta letra griega phi, voy a escribir su nombre en griego para que se recuerden, ¿sí? Es una letra que se emplean en física para encontrar lo que es el flujo magnético. Cuando hablamos de flujo magnético estamos hablando de aquel flujo constante que va a mantener este motor, la bobina, la solenoide o este conjunto de espiras al momento que empiecen a girar dentro del motor, ya que este motor va a provocar una fuerza electromotriz. De repente ese motor va a comenzar a hacer girar unas ruedas o tiene algún mecanismo que va a poner en movimiento otros objetos. O de repente va a transferir otro tipo de energía mecánica, ¿sí? Entonces, ese flujo magnético siempre va a ser igual al campo magnético que tenga esta espira, porque esta espira va a tener un campo magnético, si nos recordamos de la regla de la manito, ¿sí? Entonces va a ser igual a ese campo magnético multiplicado por el área. ¿Por qué por el área? Porque esta espira debe tener una área que está rodeando, ¿no es cierto? Si la espira nosotros la graficáramos en 3D sería una esfera, ¿verdad?
una esfera tridimensional, una masa tridimensional. Entonces eso debe tener una superficie. Y eso a su vez es multiplicado o es un producto por el coseno de esa fase. El coseno con la fase que va girando esta espira. Porque puede hacer que gire 2 vueltas por segundo, 3 vueltas por segundo, 4 vueltas por segundo. Pues dependiendo de la velocidad angular que tenga ese artefacto o que provoca una fuerza electromotriz. Entonces, eso es básicamente la fuerza electromotriz. No es otra cosa que transformar una energía proveniente de cualquier fuente de un motor eléctrico, de corriente eléctrica, sí, convertirlo en otro tipo de energía, de una energía mecánica. Otro ejemplo que tenemos de la aplicación de lo que es la fuerza electromagnética son los alternadores. Los alternadores, al igual que los motores eléctricos, son motores, ¿no?, de uso común. Solamente que estos sus espiras usan una bobina de N espiras. ¿Qué quiere decir N espiras? Muchas más, no una, sino algunas, para aumentar ese factor en el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida. Entonces, dependiendo de la cantidad de espiras que tenga esa bobina, esa solenoide, esa masa, va a ser mayor la inducción de corriente eléctrica. Por eso es que en las hidroeléctricas como Paute siempre andan dándole mantenimiento y buscando más bobinas para generar más energía eléctrica. Entonces, según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz F inducida es, entonces aquí tenemos, miren, representándolo en matemáticas, la fuerza electromotriz, que es representada por la letra griega epsilon, va a ser igual a menos la derivada de lo que es el flujo magnético, phi, y si yo derivo esto, pues va a ser igual al seno de lo que es la fase, que es la velocidad angular por el tiempo. Transformándolo ya algo más fácil, algo del cálculo integral de matemáticas, convertirlo en una fórmula algebraica, estamos hablando de que es igual a la fuerza electromotriz inducida máxima, la mayor, multiplicado por la superficie y por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Aunque esto incluso yo lo podría representar de otra manera, porque si ustedes se percatan, la velocidad angular por el tiempo, esta parte de aquí, es como decir el desplazamiento angular. Sí, vendría a ser lo mismo, pero ambas fórmulas vienen a dar lo mismo. Pero al momento que yo derivo, me va a quedar simplemente esto, que la fuerza electromotriz inducida máxima siempre va a ser igual al campo magnético multiplicado por la superficie y por la velocidad angular o frecuencia angular. ¿Sí? Entonces, la fuerza electromotriz inducida F siempre va a variar en el tiempo de forma sinusoidal. ¿Qué quiere decir? Que comienza a dibujar senos, ¿sí? Porque va alternando de corriente positiva a corriente negativa. Es una corriente alterna, sube y baja. Incluso va haciendo una onda que es senoidal o cosenoidal. Por eso es que a veces nosotros nos damos cuenta en nuestras casas que la intensidad de la luz aumenta o disminuye. Es porque está teniendo subidas o bajadas de diferencia de potencial. Entonces, la frecuencia de la fuerza electromotriz coincide con la del movimiento de la espira y viene dada por la siguiente fórmula. La frecuencia de esta va a ser igual a la velocidad angular sobre 2pi. Y básicamente, si vemos del lado matemático, es comprobable. ¿Por qué? Porque si una solenoide o una espira dibuja una circunferencia, vamos a recordar el desplazamiento angular. Una circunferencia, ¿cuánto era igual? A pi arriba y pi abajo. Entonces una circunferencia es igual a 2pi. Entonces la frecuencia con la que gira esa espira dentro del alternador, esa masa dentro del alternador, siempre va a ser igual a la velocidad angular que lleve y partido para 2 veces pi, por mera deducción de geometría plana y de matemáticas. Entonces, eso es otro caso o ejemplo de lo que es la aplicación de lo que es la fuerza electromagnética. También he creído conveniente ver lo que es el Weber. Su símbolo se representa por el Sistema Internacional con WB. Es una unidad del Sistema Internacional que es nombrada en honor a William Edward Weber. En las unidades del Sistema Internacional, cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona.
La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula WV, en tanto que su nombre siempre empieza con la letra minúscula Weber, salvo en el caso que inicie con una frase o un título. Ustedes dirán, pero ¿por qué el profesor me está hablando de Weber? Lo que pasa es que el sistema internacional, quien rige y nos da los nombres de cada una de estas magnitudes vectoriales y escalares, para lo que es la fuerza electromotriz, tiene que tener una unidad de medida. Así como la velocidad, el sistema internacional dice que se representa en metros sobre segundo, o como la fuerza se representa en newton, o la velocidad angular se representa o se expresa en lo que es radianes por segundo, lo que es la fuerza electromotriz, o la letra epsilon, o lo que es en español el flujo magnético. El flujo magnético que tú mides en cualquier motor inducido por magnetismo, siempre se lo mide o se lo representa con Webers. Por eso cuando uno compra un motor de estos, siempre en los cartones va a decir en cuántos Weber es la fuerza electromotriz de este motor, ¿sí? Y es en honor a eso. Entonces, el Weber es un símbolo representado con la letra W mayúscula y B. Es la unidad del flujo magnético o el flujo de inducción magnética en el sistema internacional de unidades. Equivale al flujo magnético al atravesar un circuito de una sola espira, produce la misma fuerza electromotriz de 1 voltio si se anula dicho flujo en un segundo por decrecimiento uniforme. Entonces, cada vez que gira esta espira, ¿sí?, y va a generar corriente eléctrica, ese flujo de inducción magnética, porque ese giro constante, se lo representa o se lo expresa con Weber. ¿Por qué con Weber? Porque esa es la unidad de medida dada por el sistema internacional para ese flujo magnético. Aquí tenemos entonces la ecuación para encontrar el flujo magnético en cualquier bobina, sea de un alternador o de un dínamo. Siempre Phi, que es el flujo magnético, va a ser igual, ¿sí?, a N por B y por S, donde N es el número de espiras, que eso ya lo sabemos. B, o la letra griega beta, es el campo magnético. S se refiere al área o la superficie de ese objeto que está moviéndose, ¿sí?, y multiplicado por el coseno de la velocidad angular o la frecuencia angular por el tiempo, porque eso de tener una velocidad en radianes que comienza a girar constantemente. Bueno, ya vamos ahora, ya hemos pasado la parte de ver física, ahora vamos ya a lo concreto, ya lo que podemos ver visible en lo cotidiano de la sociedad, ya hablando en un lenguaje más común. Los ejemplos de inducción electromagnética más visibles en la actualidad son, o los más destacados en mi apreciación, la brújula, el timbre, una guitarra eléctrica, el motor eléctrico, el electroimán y el transformador. Esos son los mayores ejemplos o aportes en la actualidad que tenemos de inducción no eléctrica, inducción electromagnética. Porque una cosa es inducir electricidad y otra cosa es inducir electricidad por magnetismo, ¿sí? Porque ahí hay otros factores y otras magnitudes vectoriales que se ven influidas en estos movimientos o en estas experimentaciones de fenómenos físicos, ¿sí?, que incluso están asociados a la química. ¿Qué es la brújula? Es un objeto muy antiguo que aplicado en electromagnetismo lo podemos observar y nos ayuda a apuntar geográficamente al norte, al sur, al este, oeste para ubicarnos dentro de una región y un espacio. El timbre es un objeto de uso diario, su diseño y funcionamiento están formados por una corriente eléctrica que viaja a través de un electroimán que mueve un pequeño martillo que interrumpe la corriente generando así el sonido del aparato. Entonces cuando alguien presiona el botón, ¿qué es lo que pasa? Viaja la corriente hace mover un martillo que está con unos imanes y ¡ting!, golpea y eso es lo que timbra. Y por eso escuchamos el timbre. Luego tenemos lo que es la guitarra eléctrica, pues ya sabemos que es un instrumento conocido por la mayoría de las personas. El motor eléctrico, el electroimán y el transformador, que es el que nos ayuda a absorber esa carga en exceso que viaja por el tendido eléctrico para que nuestros artefactos eléctricos no reciban tanta carga eléctrica y de cierta manera la curva, los límites de esa curva o de esa diferencia potencial no superen la capacidad del material conductor, porque imagínense, si superan la capacidad del material conductor, ese cable se va a cambiar su temperatura, se va a poner al rojo vivo, se va a derretir y va a haber un cortocircuito. Entonces por eso están los transformadores, absorber esa carga elemental en exceso, para que la diferencia de potencial
tengo unos picos de subida de voltaje que estén al límite para que el material conductor, en este caso el alambre que utilizan en el tendido eléctrico, que es acero, no cambie su temperatura y no se deforme. Entonces, esos son los ejemplos de inducción electromagnética. Vamos ahora a resolver un problema en clase sobre lo que es el flujo magnético. En este ejemplo he puesto un alternador que está formado, dice, por una bobina. Imaginémonos que la bobina son un conjunto de espiras que forman una solenoide que tienen una frecuencia de 50 Hz. ¿Qué significa 50 Hz? Que está oscilando y está dando, a esa frecuencia está girando esa bobina de 50 Hz. Y dice que tiene un campo magnético de 0.3 Tesla, o sea que el campo que rodea esa espira es de 0.3 Tesla. Si la bobina consta de 30 espiras, ¿qué significa 30 espiras? O sea, 30 rollitos de hilos conductores y son de 40 centímetros. Dice que debemos calcular la FEN inducida en función del tiempo y la FEN inducida máxima. O sea, queremos saber la fuerza electromotriz resultante y la fuerza electromotriz máxima que puede tener ese alternador. Entonces yo prendo mi alternador y comienza a generar un voltaje, ¿no? Por un intervalo de tiempo. Pero si le hago exceder al máximo, ¿no? Para sacarle el mayor rendimiento, pues quiero saber cuál es el mayor fuerza electromotriz que me va a producir. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar mis datos. Entonces el primer dato que yo tengo ganado es F, que es la frecuencia de 50 Hz. También tengo lo que es el campo magnético representado por la letra griega beta o la letra B mayúscula de 0.3 Tesla. El número de espiras que son 30 y la superficie, ¿sí?, que es 40 centímetros. ¿Por qué le he puesto 4 por 10 a la menos 3? Porque necesito convertir los centímetros a metros. Entonces 40 centímetros es como decir 0.04. Si eso yo lo llevo a notación científica es como decir 4 por 10 a la menos 3. Y como lo que la S representa es un área, ustedes saben que toda superficie se mide en metros al cuadrado, entonces tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces por eso queda 4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Porque estoy elevando esos 40 centímetros al cuadrado, porque es la superficie. Ustedes saben que esa espira gira, está recorriendo no una área de 2 dimensiones, sino un área de 3 dimensiones. Entonces prácticamente a lo que gira está formando una esfera. Y eso es lo que vamos a encontrar. Por eso es que se representa la fórmula con una derivada, porque estamos encontrando el área debajo de una curvatura tridimensional. Entonces, para calcular en primer lugar la velocidad angular de la bobina, entonces reemplazamos la fórmula de velocidad angular, que dice que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Entonces 2pi por 50, 2 por 5, 10 me va a dar 100pi radianes por segundo. Y ya con eso tengo la velocidad angular, que son 100 radianes por segundo. Significa que esa bobina está girando a 100 radianes por segundo. O sea que en un segundo ha girado 50 veces en español. 50 veces ha girado en un segundo. Luego tengo que encontrar el flujo magnético que atraviesa la bobina. Reemplazo mi fórmula, pues, con la fórmula que me dejó el matemático, que dice que phi es igual al número de espiras por el campo magnético y por el área, ¿no es cierto?, por esa superficie, multiplicado por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces reemplazo el número de espiras, pues ya me dice que son 30, reemplazo con 30. Aquí el mismo me dice que son 30 espiras, 30 alambrecitos enrollados. El campo magnético B me habla de que es 0.3 Tesla, multiplicado por lo que es la superficie, ¿sí?, por esa superficie que es 4 por 10 a la menos 3, y por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, que es 100 pi t, ¿sí? Multiplico todo eso y me va a quedar de que el flujo magnético va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 2 coseno de 100 phi por t. Pero aquí ya aparece la unidad de medida del Weber, porque ese es el flujo magnético que va a atravesar a ese alternador, ¿sí? 3.6 por 10 a la menos 2 coseno de 100 pi t Weber. Aquí si nosotros tuviéramos una calculadora, pues sacáramos el coseno de 100 pi y multiplicáramos por el tiempo para saber en un tiempo cuántos Weber está produciendo. No sabemos si el alternador va a estar prendido 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Ya depende del tiempo que esté prolongándose el movimiento en ese alternador. Ahora necesitamos por último encontrar la FEN inducida en función del tiempo. Para eso reemplazamos, ¿sí?, y nos va a quedar que es 3.6 pi por seno de 100
pi por tiempo voltios. Lo único que he hecho yo aquí es reemplazar... Lo único que hacemos aquí es reemplazar en la ecuación, ¿sí? Reemplazamos los valores. Esta fórmula y aquí ya la tenemos calculada, que es 3.6 por 10 a la menos 2. La reemplazamos, ¿sí? Y con eso ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Un ejercicio que al inicio se veía complicado un tanto, pero ya vimos que sacando los datos y usando las fórmulas es sumamente fácil, simplemente reemplazar datos. Ahora nos hemos olvidado de encontrar la fuerza electromotriz máxima, la mayor. De igual manera reemplazamos con los valores la fórmula y nos va a quedar que el valor máximo es de 11.3 voltios. ¿Qué quiere decir? Que ese alternador, no importa el tiempo que esté encendido, ¿no?, en movimiento, induciendo corriente eléctrica, lo máximo que ese alternador va a producir es 11.3 voltios, o sea 12 voltios, prácticamente una batería como la que ahorita estoy usando para tener encendido mi monitor. Esa va a ser su fuerza electromotriz máxima, ¿sí? 11.3 voltios, pero a diferencia de lo que es lo que encontramos en literal A, que es la fuerza del flujo magnético, el uno se representa en Weber y el otro se representa en voltios. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de flujo magnético y acá no, acá estamos hablando de diferencia de potencial, ¿sí? Y por eso es que se representa en voltios. Esa es la diferencia entre el primer caso con el segundo caso. Entonces, hasta ahí termina la clase de hoy día. Tarea para esta semana no tienen. Yo les recomiendo de que el ejercicio que hemos visto en clase lo consoliden en casa, cogiendo su calculadora y una hojita de reciclado, y trata de reproducirlo y verificar que los valores tengan correspondencia con lo que se ha enseñado. Y el video traten de verlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que sean necesarias hasta entender. Porque yo comprendo de que estos conceptos son un tanto complicados, ¿sí? Pero ustedes saben, el que la sigue, la consigue. Ahorita voy a dejar de compartir y vamos a hacer unas pequeñas preguntas al azar para ver si ha habido la consolidación del conocimiento y para que esto no se vuelva aburrido y sea un poco interactivo, ¿no es cierto? Imagínense, solamente voy a estar habla y habla. Debe haber también un poco de... Vamos a ver, no voy a decir nombres, pero ¿quién puede decirme ejemplos de los ejemplos que vimos? Unos 2 ejemplos de la inducción de electromagnetismo. Yo, profesor. Buenas noches. Ya, te escucho, Olguita. O sea, los ejemplos de la inducción eléctrica, está la brújula y el timbre. La brújula y ¿cuál más? El timbre. Muy bien, la brújula y el timbre, ¿sí? Esos son 2 ejemplos básicos de lo que es la inducción de la fuerza electromagnética. ¿Alguien más que me puede decir otros 2 ejemplos? El transformador y la brújula. La brújula. Eso, muy bien, el transformador y la brújula. Entonces, cuando vayan por la calle y vean los postes de luz y vean el transformador, recuérdense, ¿sí? Ahí está un ejemplo vivito de la inducción electromagnética, lo que nos dejó el señor Michael Faraday, el señor Ampere, el señor Weber, el señor Gauss y el señor que vamos a ver la próxima semana, que son las transformaciones de Maxwell. Pero bueno, eso vamos a ver la semana que viene. Y vamos a hacer una última pregunta. ¿Con qué letra griega se representaba el flujo magnético? Hoy día vimos 2 letras griegas para representar 2 magnitudes vectoriales. La W y la B. La letra griega para representar el flujo. Ese es para encontrar la velocidad angular. Por ahí va la cosa. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera interactuar? Fen, con la palabra fen. Por ahí va la cosa. Bueno, la fuerza electromotriz, ¿no?
La letra griega para representar el flujo magnético es la letra Fi. ¿Sí? Fi. Fi. Ya la voy a escribir. Voy a utilizar ahorita la pizarra para que vean cómo se representa. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Y voy a utilizar aquí. Aquí voy a dibujar. La letra griega para representar el flujo magnético es la letra griega Fi. Es una bolita con una rayita en medio. ¿Sí? Esta es la letra griega Fi. Y esta letra griega es para encontrar el flujo magnético. ¿Cuál era la unidad de medida para el flujo magnético? ¿Alguien que me pueda decir o que se recuerde? El Weber. Muy bien, el Weber, exactamente, el Weber. ¿Sí? Entonces, cuando veamos esta letra griega Fi, y yo se lo puedo garantizar que en algunos artefactos eléctricos han de encontrar esta letra griega dibujado por ahí en una esquinita de los motores eléctricos, es para representar el flujo magnético en Weber, ¿sí? Listo, entonces vamos a quedar hasta ahí en la clase. Espero de que hayan podido comprender. Les ruego por favor que activen sus cámaras para hacer una pequeña capturita. Voy a hacer la primera captura. De mi parte les agradezco mucho, pórtense bien, cuídense mucho, las medidas de prevención, la mascarilla y tratar en este feriado de Navidad, de fin de año, no salgan de sus hogares, ¿sí? Pasen en familia, con distanciamiento y cuídense mucho. De mi parte bendiciones y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias, licenciado, cuídese. Gracias, chao.